Hola nuevamente. Hoy tenemos reseña del libro y es una reseña que me había demorado muchísimo en hacer. Ya van a ver por qué. Es una reseña que dentro de mi campo pues es la primera que debía haber hecho. Pero es que cualquier reseña de este libro, en mi opinión, se queda corta. No por su riqueza tanto literaria, sino formativa, terapéutica, vivencial. A mí me parece que es toda una obra maestra y a su autor lo admiro muchísimo. Y es El hombre en busca de sentido. Acá está mi libro y como ven está muy señaladito y eso que este no es el primero. Tenía una edición anterior que la tenía toda rayada, toda, bueno, vuelta a nada y se la regalé a una muy buena amiga y porque pues también creo que los libros deben circular y si circulan con todo lo que nosotros además le hemos puesto, me parece que es muchísimo más enriquecedor. Pues El hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl eh, es, es un libro que para mí tuvo, o sea, para mi vida tuvo un antes y un después de haber leído el libro. Los que me conocen saben que el acompañamiento que hago a personas tiene una orientación existencial y logoterapéutica. Y de ahí la importancia de este libro porque el doctor Viktor Frankl es el creador de la logoterapia y ahí nos hace un recuento de, de no solo su vida, sus vivencias en el campo de concentración, no solamente como una historia más, no como una novela, no como simplemente contarte lo que yo he sufrido, sino hace una corroboración intencional de todo lo que él ya había trabajado, de toda su teoría del sentido de vida, cuando desde muy joven pues ya se preguntaba mucho sobre la vida y sobre qué sentido tenía vivir y sobre todas las cosas que nos sucedían. Y además de todo trabajó con personas en riesgos de suicidio. Y él lo que se preguntaba era por qué aquellos que no se suicidan toman esa decisión de no hacerlo, ¿sí? ¿Qué los mueve a quedarse aquí? El doctor Frankl tenía un manuscrito sobre toda su teoría, sobre todo su teoría del sentido de vida que perdió al entrar al campo de concentración cuando le quitaron todo, cuando fue despojado de todas sus pertenencias, inclusive de su ropa y de su abrigo donde había cosido, digamos que su manuscrito. La verdad no, yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo, cómo puede ser eso, ¿no? Cómo tiene uno su bebé, que es su libro, como lo que va a entregar al mundo, aunque uno puede que no lo tenga tan consciente, pero cómo se le ocurre a uno guardar eso, como atesorarlo de tal manera, pues que se le ocurra guardarlo dentro de como de los dobladillos de su abrigo, pero por supuesto se lo quitaron, tampoco puedo imaginar lo que sentiría cuando lo perdió. Y, y en sus años de encierro, en los cuales pasó por 4 campos de concentración, fue reconstruyendo como pudo todos esos pensamientos y corroborando con las vivencias propias y las de sus compañeros, corroborándolo de la manera más triste y amarga. Su creación, eso que quería entregarle al mundo fue un poco su para qué, que le ayudó a sobrevivir ese horroroso cómo, que era una frase de Nietzsche que él citaba mucho y cita mucho en sus libros, que es aquel que tiene un por qué vivir, un para qué vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El libro se divide en 2 partes. La primera parte habla sobre toda su vida en el campo de concentración en 3 fases. La primera es las decisiones que toma antes de entrar al campo. Luego habla de sus experiencias ya en el campo. Y aquí lo más relevante es que él centra todas sus vivencias en la cotidianidad de todo lo que sucede
es muy observador de los sufrimientos que uno dice, como los sufrimientos diarios y cotidianos eh, suyos y de sus compañeros. Cómo vivía cada persona todas esas cosas que se vivían en el campo de concentración, cómo las afrontaba cada uno, cómo eran sus reacciones, las diferentes formas en que experimentaban las humillaciones y los maltratos a los que eran sometidos, las emociones, analiza psicológicamente los recuerdos de la vida de antes, la apatía que en algún momento empezaban a tener, como una anestesia emocional, lo que hablaban, lo que discutían, hablaban de política, de religión, inclusive habla del humor, que a uno le parece pues impensable que en una situación de esas se dé el humor. Y es una parte súper importante en la logoterapia, como esa forma de autodistanciarme del horror que estoy sufriendo, de las cosas que me están pasando, para poder ver desde otra perspectiva. Eh, Luego, bueno, también habla de todo lo que pensaba en el momento, como sus meditaciones mientras trabajaba, el hambre, eh, bueno, todas estas cosas. Y después nos habla también de la liberación y con lo que se encuentran después de ser liberados. Como ese momento que había sido tan esperado y como tan deseado, eh, los, los enfrenta a una realidad totalmente cruda y desgarradora cuando se dan cuenta que pues ya ahí corroboran que sus seres queridos también murieron en otros campos de concentración, cuando, cuando se enfrentan a que no tienen trabajo, a que no tienen absolutamente ninguna pertenencia, que la casa en la que vivían ya no, o no existe, o es una cosa totalmente diferente. O sea, se ven ya fuera en libertad, pero sin absolutamente nada, digamos, por lo que vivir. Entonces, eh, me encanta, digamos, que toda esta forma de él expresarlo, como ese experimento que le tocó a él, como cargar esa cruz, y la forma y la actitud con la que cada cual cargaba esa cruz. Mm, Ese experimento terrible fue el que confirmó su teoría, en la que la vida es la que nos pregunta y nos pone las pruebas, y a la cual nosotros tenemos que responder de una forma libre eh, y comprometida, desde dentro de mi unicidad y mi originalidad. Cada uno de nosotros personalmente responde a la vida. Es un libro súper duro, esta es toda la primera parte, hasta la parte de la liberación, y ya en la segunda parte él nos da como todos los esbozos de lo que es la logoterapia, mm, todos los conceptos básicos. Es un método que se dirige al futuro, a los valores, a la forma de vida que la persona desea vivir, a esa actitud que nosotros tenemos ante la vida, ante los demás, ante nuestras relaciones, ante el amor, qué es lo que entregamos nosotros por medio de nuestro trabajo, o en el caso del doctor Frankl, eh, por medio de su obra. Y, y bueno, y esta parte, aunque es una parte ya educativa, es muy concisa, no es una parte larga. La verdad, uno cree que este libro va a ser como pesado de leer, y resulta que, bueno, no sé si es a mí porque me encantó, que lo leo muy rápido. Es un libro duro, muy confrontador,
que nos llama pues a reflexionar sobre nuestra propia vida, a profundizar cómo hemos vivido hasta el momento y cómo queremos continuar de cara al futuro. Es un libro que nos confronta con la muerte y pues con esa posibilidad certera que tenemos todos los seres humanos de la muerte, aunque no sepamos en el momento exacto en el que va a llegar. Y cómo podemos nosotros ante ya ese momento de morir decir, ok, esta vida valió la pena o me arrepiento de no haber hecho esto, lo otro, o si ojalá hubiera decidido esto o si ojalá hubiera decidido lo otro. Para mí es un libro que debiéramos leer todos los seres humanos, aunque sea una vez en la vida, desde la adolescencia. Me parece que nos ubica en lo que es la realidad y, y nos da otra perspectiva de cómo vivir, de cómo afrontar las cosas que nos suceden. El doctor Frankl nació en 1905 y murió en 1997. Era doctor en medicina y filosofía de la Universidad de Viena, fundador de la logoterapia y la psicoterapia centrada en el sentido de vida y el análisis existencial. Fue galardonado con muchísimos premios. Tiene más de 30 libros que han sido traducidos a casi todos los idiomas y 29 universidades le otorgaron el título de doctor honoris causa. Yo les recomiendo muchísimo este libro si tienen hijos adolescentes, pues mayores de 15, 16 años. La verdad es importante que uno lo lea en diferentes etapas de su vida, que se cuestione, que reflexione. Y bueno, acá les dejo nuevamente la portada, que obviamente se ve al revés. Les pondré una foto al derecho y espero que lo hayan disfrutado y que se animen a leerlo. No piensen que por ser triste no es un libro que uno pueda leer en cualquier momento. Sí, es triste, muy triste. Son cosas que no deberían suceder, pero es un libro que nos ayuda a ver más allá. A ver más allá del dolor, del sufrimiento, de todas las cosas para que podamos definitivamente vivir una vida plena, feliz a pesar de todo. Nos vemos y no olviden suscribirse, compartir. Un abrazo.